es tiempo de conversar ahora con el asambleísta Fernando Cedeño Rivadeneira. Fernando, buen día. Muy buenos días, Jackson. Disculpe el atraso. Tranquilo, cuénteme, ¿cómo ve la situación del país? Obviamente refiriéndonos al tema de la seguridad. Bueno, como todos nosotros, ¿no? Con incertidumbre, con miedo, lo que hemos vivido, y creo que somos una generación que nos ha tocado ver cosas que jamás, ni en nuestras peores pesadillas, nos hubiéramos imaginado ver o ser de alguna manera protagonistas. Yo creo que la ola de violencia que se desató a raíz de la fuga del señor Macías Villamar demuestra el estado de descomposición y el estado de absoluto abandono que ha tenido el Estado en los centros de reclusión, ¿no? Donde los que mandaban, los que controlaban, eran precisamente estas bandas organizadas. Y claro, las consecuencias se las miden cuando se provocan hechos como estos y cuando se les quiere poner orden a estos delincuentes, ¿no? Entonces vemos como la facilidad con que se escapan. No tenemos certeza del día ni de la forma de cómo se escapó el señor Fito, ni en el caso de Colón Pico, que no estuvo ni siquiera 3 días en las cárceles, en la cárcel de Riobamba, inmediatamente se fugó. Entonces el Estado está haciendo un esfuerzo y esperemos que la declaratoria que ha hecho primero el estado de excepción que hizo el presidente de la República y posteriormente el nuevo decreto, ¿no? En la que estamos en un conflicto armado interno en el país, esta declaratoria inicial de conflicto armado no internacional o interno, permite tener facultades para que el gobierno nacional por fin, de una vez por todas, tome el control del territorio nacional y principalmente de los centros de detenciones o centros de rehabilitación en el país. Yo creo que ese es el clamor de la ciudadanía, ese es el deseo que todos esperemos y esperemos que ese objetivo se logre dar. De lo que hemos podido darnos el día de ayer, el balance que se ha hecho por parte de las Fuerzas Armadas es un balance positivo y esperemos de que la incertidumbre y que podamos salir nosotros como ciudadanos ecuatorianos, salir tranquilos con nuestros hijos, con nuestras familias a las calles, porque hasta eso hemos perdido. Todavía ayer, por ejemplo, aquí en Quito no se recobró la normalidad, parcialmente algunas instituciones públicas han decretado este trabajo telemático. En el caso de la Asamblea no, nosotros estamos trabajando de manera presencial porque creemos que no podemos sucumbir, tenemos que demostrar que como primera función del Estado tenemos que estar en nuestros lugares de trabajo. No podemos sucumbir tampoco al miedo, al terror al que tratan de llevarnos estos grupos criminales. Fernando, algunos países han ofrecido ayuda, bueno, la mayoría ha mostrado su solidaridad, pero otros han ido más allá, como el caso de Argentina, que incluso ha ofrecido tropas. No creo que tengamos que llegar a tanto, pero ¿de qué forma canalizar esa buena voluntad que vemos de nuestros países hermanos? Yo creo que aquí en cuanto a las relaciones internacionales, yo creo que hay 3 países que cumplen un rol fundamental en la lucha contra el crimen organizado ligado al narcotráfico. Recordemos que esto no es criminalidad común, esto está ligado al narcotráfico. El Ecuador está en un espacio geográfico donde tiene a 2 grandes productores, que es Colombia y Perú. Y además un sitio de destino, aparte de los países europeos, que es México. Yo creo que el lazo de combatir de manera conjunta sería, en primer lugar, con Colombia, con nuestros países vecinos y con el Perú. Vemos cómo incluso hay pronunciamientos de la propia presidenta del Perú que dicen que las armas que están usando los delincuentes son armas que han sido sustraídas, vendidas. No se sabe bien a ciencia cierta cómo llegaron a manos de criminales ecuatorianos, pero se necesita realmente tener un espacio de cooperación conjunta porque estos delincuentes, estas bandas organizadas en el Ecuador no son solas, están ligadas a carteles. Unas se deben a determinados carteles mexicanos, otros a carteles europeos como la mafia albanesa o como la mafia italiana. Entonces, por lo tanto, hay que ir allá. Yo creo que tampoco de nada sirve si no se va a dónde está el dinero, ¿no? No podemos permitir de que todo el dinero
producto de estas actividades ilícitas sea bancarizado, sea lavado en el sistema financiero ecuatoriano, y eso también hay que ir, y ahí la UAF y el propio Ejecutivo cumple un papel fundamental. Este no es un tema de normas, este no es un tema de ley, este es un tema de decisión. Y este es un tema también de inversión, que el Estado tiene que invertir en la fuerza pública para que no pueda estar la fuerza pública en desventaja en esta lucha contra el crimen organizado ligado al narcotráfico. Esto trae de la mano, bueno, ya estaba desde antes, pero coincidencialmente se han dado de forma simultánea el impulso del gobierno a la consulta popular, a este levantamiento de grupos delincuenciales, que ahora ya lo llamamos terroristas, creo que bien puesto el nombre. Y una de las preguntas que se incorpora en este nuevo grupo de cuestionamientos que irían en esta consulta es la posible extradición de criminales, algo que ustedes, cuando la misma propuesta la hizo el señor Lasso, se opusieron. Ustedes, me refiero, como bancada o como partido. ¿Cuál será su posición en este segundo momento cuando la propone el señor Noboa? Bueno, en primer lugar, que hay que diferenciar los dos bloques de preguntas, ¿no? El primer bloque de 11 preguntas, nosotros en el primer momento nos pronunciamos que era una consulta totalmente inoficiosa, por no decirle innecesaria, porque gran parte de las cosas que él proponía, y eso aquí tenemos que ser lo suficientemente serios, tanto el Ejecutivo como nosotros, en decir las cosas con su propia capacidad. La mayor parte de las propuestas que decían, algunas están en tratamiento y otras están en curso en la Asamblea. Yo estoy presidiendo la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, estamos en pleno proceso de reforma al Código Orgánico y Integral Penal, y la mayor parte de esas preguntas están en tratamiento en la Comisión. Es más rápido saldría la reforma al COIC en función de las primeras preguntas iniciales, que la llamada consulta popular, que la denominamos inoficiosa, innecesaria, y además que ocultaba un tema gravísimo, que es el tema de los casinos. Los casinos en el mundo son usados precisamente, están ligados al crimen organizado, principalmente al lavado de dinero. Entonces, ¿de qué lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado hablamos si estamos propiciando también los casinos? Entonces, en eso debe haber la sensibilidad necesaria del presidente de la República de entender los difíciles momentos que vive el país y hacerlo de manera seria, no de manera politiquera. Entonces, eso yo quería hacer esa aclaración en cuanto al primer bloque de preguntas, de las 11 primeras preguntas. En el caso del segundo bloque, el nuevo, que todavía incluso vi con sorpresa por parte de la Corte Constitucional, que todavía no recibe este bloque de 9 preguntas, creo que son, en las que algunas efectivamente está el tema de la extradición, está el tema de la extinción de dominio. Además, tenemos una ley de extinción del dominio. Si queremos reformarla, perfecto, van a contar con nuestro apoyo, pero la calentura no está en la sábana. El problema está en la toma de decisión, que es lo que no ha pasado en el gobierno anterior, y por eso tenemos a una delincuencia totalmente envalentonada, totalmente impune, porque ha contado también con la complicidad de jueces banales y los operadores de justicia, que, existiendo la norma, incluso la misma Policía Nacional, no actuaba. Nosotros hemos realizado cerca de 5 reformas al Código Integral Penal, en la que hay importante endurecimiento de pena, pero simplemente la policía no actúa. Por eso, una declaración que nosotros hicimos el día martes como Asamblea Nacional, la primera cosa es decir, a ver, a las personas que van a actuar en este proceso, cuenten con el apoyo no solamente jurídico, sino con aval de sentirse en aplicar. Existe una ley de uso, existen varios articulados sobre el uso progresivo de la fuerza. O sea, la norma existe, lo que no ha existido es voluntad por parte de las personas llamadas a tutelar derechos y a garantizar derechos a hacerlo. Y por lo tanto, este es un trabajo en conjunto en el que tenemos que entrar en una franca depuración de la administración y los operadores de justicia, y además de los miembros de la fuerza pública, que, como usted sabe, ha sido de conocimiento público, en algunos casos han sido permeados también por el crimen organizado. Y en la pregunta de la extradición de criminales, ¿la apoyarán o no? Sí, eso sí, hay que ver en qué tipo de criminales, ¿no? Y en eso tenemos problemas, pero eso es casi negarse. Y es un tema gravísimo, porque es la negación del Estado ecuatoriano a poder controlar a estos criminales, y la salida más fácil es mandarlo afuera.
Pero si eso creemos que es la solución, cuenten con nuestro apoyo, como lo hemos dicho. Nosotros no estamos aquí para entorpecer, pero sí estamos para fiscalizar y decir las cosas como son. Esperemos que el gobierno nacional, el presidente Noboa, entienda lo que la Asamblea está haciendo y el rol que él tiene que cumplir como gobernante. Él tiene que asumir las cosas con decisión y poner los recursos, porque esto no se trata, por eso decíamos, tenemos una necesidad de recursos económicos y llamaba a 11 preguntas totalmente inoficiosas en el que se iba a gastar 60 millones de dólares. ¿Qué hubiera sido que si esos 60 millones de dólares se inviertan en fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional? Realmente vamos a tener. Por eso tenemos que hablar y hacer las cosas realmente necesarias y vitales para el combate contra el crimen organizado, tiene vínculos con los sectores del narcotráfico, incluso con la clase política y con los operadores de justicia. Pero estas consultas son como casi que parte de los gobiernos de Ecuador, porque lo hizo el señor Lazo, lo hizo el señor Moreno, lo hizo el señor Correa. Bueno, ahora el señor Noboa entiendo que tiene sus razones para tratar de impulsarla, además de que fue parte de sus ofrecimientos de campaña. Lo otro es que han aprobado ustedes esta ley energética a la que inicialmente se le había puesto reparos. ¿Ese voto afirmativo es porque se consideraron sus observaciones? Por supuesto. Tanto esta ley como la ley económica anterior, nosotros hemos sido muy claros. Nosotros como bancada, por suerte, tenemos un equipo de profesionales de primer nivel que nos acompañan en nuestras labores legislativas, e hicimos observaciones, las mismas fueron recogidas casi en su totalidad, y es por eso que contamos con nuestro voto. Si no hubiera sido así, simplemente no hubiéramos votado. Esto podemos nosotros ilusionarnos en que será un año y algo más de un trabajo colaborativo, ejecutivo, legislativo, algo que por supuesto no pasó con el gobierno anterior. Claro, es interesante lo que pasó en el gobierno anterior. En el gobierno anterior era el señor Lazo, para ocultar sus ineptitudes y sus incapacidades, culpaba a otro. No, que la Asamblea no me permite, pero la Asamblea no me deja. Con todo lo contrario, y hemos visto que cuando se conversa, cuando se sienta de manera respetuosa con la primera función del Estado, las cosas fluyen, porque es fácil ponernos de acuerdo, porque estamos hablando con personas civilizadas. Pero cuando se rompen estos niveles de no existe la sensibilidad y la voluntad de hacer las cosas bien, simplemente es difícil llegar a acuerdos y a consensos. Fernando, ayer en Quito, ¿cómo sintió usted el ambiente? ¿Cómo sintió a la gente? Acá en Puerto Viejo le cuento que estuvo un poco más tranquilo, no voy a decir el 100%, o que estuvimos como habitualmente estamos, pero sí ya mucho más tranquilos en comparación al día de los atentados. En Quito, ¿cómo está el ambiente? Bueno, hablemos primero del martes, ¿no? El día martes, en la mañana, todo normal. Incluso nosotros tuvimos una reunión con el presidente en la que fuimos convocados los presidentes de comisiones y jefes de bloque, en la que también pudieron participar otros asambleístas que se encontraban presentes, donde analizamos en primer lugar el estado de sección. Por eso hicimos un comunicado y nos informó el presidente de la asamblea, el señor Henry Knopfler, de que el presidente en horas de la tarde iba a anunciar esta declaratoria de conflicto armado interno en el país. Ya sabíamos, nos informó por una sesión reservada, en ese momento no podíamos salir a informar esto, porque estábamos a la espera de que el propio presidente de la República lo haga. Hasta ese momento no se dimensionaba el problema, ¿no? Me recuerdo que terminamos cerca de las 2 de la tarde y de esta reunión, y me disponía a ir a comer con unos compañeros, y ahí nos enteramos del tema de TC. Y claro, y en ese momento empezó el pánico a cundir y a ver que no solamente era un tema de Guayaquil, sino que sucedía en otras provincias, como El Oro, bueno, aquí tenía un reporte de los lugares, en el propio Pichincha, Azuay, Cañar, Los Ríos, Esmeralda, que fueron los sitios donde empezó a conflictar. Lo que uno es ponerse en resguardo. Yo me vine al departamento donde vivo, en Quito, y empezamos a empezar a monitorear y a recibir la información de a poco. El día de ayer, en la mañana, yo tuve oportunidad de salir a comprar el pan, porque suspendimos una sesión que teníamos incluso programado a la ministra del Interior, precisamente por el tema de la fuga del señor Fito, ¿no?
en la que invitamos al comandante general de la policía y me pareció totalmente innecesaria en estos momentos de crisis y convulsión social llamar a los ministros a la Asamblea Nacional y suspendimos esta sesión. En las pocas horas, de ver, había muy poca gente en las calles en hora de la mañana, en la tarde fue recobrando la normalidad y tanto es así que nosotros ayer a las 5 de la tarde teníamos sesión del Pleno, el día de hoy igual, a las 9 tenemos sesión y esperemos que de a poco la normalidad llegue a todos los territorios. O sea, sé que en Esmeraldas ha sido el lugar ayer de mayor nivel de conflicto, es una ciudad que se sabía que estaba tomada por el crimen organizado y ahora toca actuar y tomar el control absoluto de esta ciudad. Quiero agradecer, Fernando, su tiempo, esperar que todo mejore, cuídense, lo queremos salido por acá de vuelta. A usted, Jackson, muy buenos días.